Control de tráfico versus pilotos. We're unable. We may end up in the Hudson. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Si te gusta la aviación, sabes sobre el milagro en el Hudson. E incluso si no te gusta la aviación, conocerás esa historia. Bueno, Cactus 1549 o US Airways 1549, la interacción entre los pilotos y control de tráfico es muy rápida. Y quise ponerlo en esta serie de control de tráfico aéreo versus pilotos. Y por supuesto tengo algunos videos divertidos. Bien, empecemos. Cactus 1549, turn left heading 270. This is Cactus 1539. Hit birds to lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire. Actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, got it. Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Kelly 2760, contact New York 126.8. 26.8, Joey 27.6. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Aún me da escalofríos cuando escucho eso. No quisiera estar en esa situación. El piloto que escuchas hablar es Sully. Obviamente sabes quién es. Sully está haciendo lo que nos enseñan muy temprano en la escuela de vuelo, y es cómo manejar esta situación, que es volar, luego navegar y luego comunicar. Y en ese orden, esa es la prioridad de orden que debes tener en una situación así. Volar, necesitas volar el avión. Si no estás pilotando el avión, estarás en problemas. Entonces navega. ¿A dónde vas? Elige aterrizar en el Hudson, pero busca otras opciones. Está viendo qué otras posibilidades tiene y luego se comunica. Se está comunicando de una manera muy breve y eficaz para obtener de control de tráfico aéreo la información que necesitan, para ayudarlos lo más que puedan. Volar, navegar, comunicar es muy importante cuando vuelas, pero en una situación de emergencia se vuelve muy importante que vaya en esa prioridad. Han habido casos en que los pilotos están ocupados comunicándose, se olvidan de volar el avión y luego se meten en muchos problemas. Así que ellos ponen la prioridad en volar, navegar y comunicarse. Todos los pilotos lo saben y debes tenerlo en cuenta en una situación como esta. Podrías entrar en el espacio aéreo equivocado, pero si puedes aterrizar el avión de manera segura, es más fácil completar algunos trámites que si chocas y estás hablando todo el camino. Así que le está dando a control de tráfico aéreo la información que necesitan para darle lo que necesita, que es a donde más puedo ir, y logra que los controladores trabajen para él. Algo que vale la pena señalar, y no creo que los controladores tengan crédito por esto, es lo rápido que manejaba ese controlador que trabajaba con Sully en ese equipo. Lo rápido que trabajaba encontrando opciones, llamando a otros aeropuertos, preparando todo. Le estaba dando a Sully todas las opciones mientras hablaba con él, dónde podía ir, direcciones, todo. Y puedes escuchar en su voz cuando pierden el contacto del radar. Seguro su estómago debió sentirse horrible. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Contacto de radar significa que el avión ya no puede ser detectado por el radar, y es porque está muy cerca del suelo y no puede detectarlo. El radar de los controles de tráfico aéreo está dirigido hacia el cielo. Por lo tanto, hay una altitud más baja en la que podrá ser visto. Y esta va por debajo de eso porque aterrizarían en el Hudson. Pero cuando pierdes un avión así, sabes que tendrás problemas. A pesar de toda la información que el controlador le estaba dando y todas las llamadas que estaba haciendo, no sirvieron de nada. Detrás de escena, ves si les das la información que necesitas en una emergencia real.
qué tan rápido y cuánto harán para darte lo que necesites y ayudarte a regresar al suelo de manera segura. Aunque en esta serie vemos pilotos y control de tráfico aéreo meterse y ser quisquillosos entre ellos y a veces pelean por diferentes cosas que pasan, los controladores se equivocan y a veces los pilotos también. La realidad es que estamos en el mismo equipo cuando estamos volando, y los controladores harán cualquier cosa por ti si les das la información que necesitan para poder ayudarte. Él les hizo saber que perdió un motor, dónde estaba, a dónde va. Pidió opciones haciendo que ese controlador trabaje para ellos. Hablé con un piloto que solía volar solo todo el tiempo. Tuvo una emergencia cuando volaba solo y logró que control de tráfico aéreo le consiguiera todas las frecuencias que necesitaba y puso a ese tipo a trabajar para ayudarlo a aterrizar de manera segura. Y esos controladores lo harán por ti, te darán prioridad, limpiarán todo cuando declares una emergencia. Los controladores harán lo posible para ayudarte a aterrizar. Debes llenar algunos informes, pero no importa en ese escenario. Así que era importante reconocer a estos controladores por lo mucho que hicieron. Aunque lo que hicieron no cambió el resultado, muestra lo que harán por ti cuando les des una oportunidad. Ahora, en el siguiente video verán algo diferente que, si yo fuera el piloto, me molestaría tratar con este controlador. Escuchen. Pop, we need a level up here at 2,000. Uniform Papa for the minimum vector and altitude 2,600 to approve. All right, beautiful Pop. Get in the seat. 5-0, Mike. Beautiful Pop, declaring an emergency. 9 Uniform Papa, NorCal approach. How do you hear? 9 Uniform Papa, NorCal approach. Your flight on receiver, you're hearing me ident, maintain 3,000. You can't hear him. 509 Uniform Pop, declaring an emergency. Need to turn to the field immediately. 9 Uniform Papa, NorCal approach. Understand you're declaring emergency. Are you able to maintain your own terrain and obstruction clearance? Negative. Give respect. There's a door flew off the aircraft. 9 Uniform Papa, climb maintain 2,600. 2,600 Uniform Pop. 9 Uniform Papa, fly heading of 260. 260 Uniform Pop. Number 9 Uniform Papa, report level 2,600. Uniform Pop, we're having a hard time climbing. Could you just send us back? Roger, sir. I just have to climb you to the minimum vector and altitude unless you can maintain your own terrain obstruction clearance. Well, there's clouds around now, so we're trying to climb. It's not going well. 9 Uniform Papa, turn left, heading of 100, vector Stefan approach course. Left turn 100 Uniform Pop. We're not climbing. November 9 Uniform Papa, and are you able to maintain your own terrain obstruction clearance? Al principio, cuando el piloto declara la emergencia, ambos hablan al mismo tiempo, lo llamamos pisarnos, pero no pueden oír lo que el otro dice, solo pilotos externos o personas que están escuchando la frecuencia, porque están hablando uno encima del otro. 5-0, Mike. Uniform Pop, declaring an emergency. Lo que suele suceder en este caso cuando ambas transmisiones comienzan y terminan exactamente al mismo tiempo, que es muy raro, alguien tecleará muy rápido y dirá bloqueado. Pero nadie lo hizo en este caso. Si escuchaste eso, tenías dos opciones: dejar que se desarrolle como lo hizo, o podrías pedirle a uno de los pilotos que lo escuchó que dijera: señora, está declarando una emergencia. En ese momento comenzarán a comunicarse y entrar en una secuencia como lo escucharás en el video. Las cosas están cambiando en la aviación con respecto a la declaración de una emergencia. Ahora se dice Mayday o Pan, así que debes entender la diferencia entre estos dos. Mayday es potencialmente mortal. Es que estás en una emergencia y necesitas ayuda inmediata para bajar al suelo porque es potencialmente mortal. Un Pan es necesitas atención, pero no vas a morir por eso. Así que hay dos maneras diferentes de pedir ayuda, y les permite a los controladores saber cuánta atención necesitas. En lugar de declarar una emergencia, fue como una declaración general de que algo salió mal, pero no saben su nivel de emergencia. Soli sería un Mayday. En mi caso, si perdiera uno de los motores de mi avión, sería un Pan, o tal vez ni siquiera eso. Así que hay que diferenciar el nivel de emergencias como piloto para que así control de tráfico sepa cuánta atención deben darte. Cuando comenzaron a hablar entre ellos y él no respondió por estar ocupado pilotando el avión, ella dijo Aiden, escucha. 9 Uniform Papa, NorCal approach, your flight on receiver, you're hearing me ident, maintain 3,000. Para los que no son pilotos, el ident en ese escenario, lo que pasa es que como piloto no puedes transmitir de vuelta. Puedes oír a control de tráfico, pero ellos no pueden oírte. En algunos casos, el control de tráfico aéreo dirá ident o lo reconocerá. Te permite saber si presionas ese botón y te pueden transmitir.
Escucharán lo que dicen para que te den instrucciones, pero no podrás responder. Y lo que eso hace es poner una señal en su pantalla que dice, ok, él escucha lo que digo. Eso significa ident. El controlador pide al piloto que mantenga el terreno libre de obstrucciones porque no puede ir muy alto. Roger, sir. I just have to climb you to the minimum vector altitude unless you can maintain your own terrain obstruction clearance. Esto es algo legal. Entiendo que el piloto no puede estar más alto para que de esa manera evite todo lo que hay en el suelo, pero no puede subir porque su puerta está abierta. Ese no es el momento de agregar potencia y cambiar tu configuración para subir más, a menos que te vayas a chocar. En ese momento sí debes hacerlo. Pero ella sigue diciendo, ¿puedes mantener tu espacio aéreo libre? Pero él dice, estoy en las nubes, no puedo. Ahora, San Francisco tiene algunas montañas y edificios altos y otras cosas, pero también está al lado del agua. A 2,000 pies podría vectorizarlo y mantenerlo fuera de eso, pero ella quiere evitar la responsabilidad legal y está tratando de pasársela a él, diciendo, ¿puedes mantener tu espacio libre de obstáculos? Lo cual creo que personalmente me irritaría si estuviera en esa situación. Sé que será controversial, habrán controladores y pilotos que dirán, ella tenía razón al decir eso y está bien. Es solo mi opinión si estuviera en este escenario. Quisiera que me estuviera ayudando y diciéndome, oye, vuela a este rumbo o permanece en la bahía o a círculos o algo así, en lugar de seguir repitiendo. Ahora, ya sabes lo que está pasando, pero la segunda parte se pone muy dura. Escucha. Cannot climb. I got to hold the aircraft. We cannot climb and we cannot maintain clearance because of the clouds. November 9 Uniform Papa, Roger, turn left, heading of 090. 509 Uniform Pop. 9 Uniform Papa, and verify you have information, Lima, San Francisco. Altimeter setting is 2992. And you want us at a heading of 100 for Uniform Pop? 9 Uniform Papa, affirmative, left turn heading 090. Left turn 090 Uniform Pop. And November 9 Uniform Papa, report the airport in sight, turn left heading 070. 070 Uniform Pop, we're IMC. 9 Uniform Papa, San Francisco, altimeter setting 2992. 2992 Uniform Pop, give me the localizer frequency. I can't get anything here. Our hands are full. 509 Uniform Pop, requesting the localizer frequency for 10. November 9 Uniform Papa, Roger, and standby. We're trying to get that set up. 9 Uniform Papa, turn right, heading 080, join the localizer, intercept inbound. Right turn 080. We need the frequency, please. The localizer frequency, 509 Uniform Pop. Actually, November 9 Uniform Papa, the localizer is not available for runway 10. Alright, what's the weather? Will we get the visual? Do you have the airport in sight, November 9 Uniform Papa? The airport's 1 to 2 o'clock and 7 miles. The Uniform Pop, alright, we're still above the clouds, we're looking. 9 Uniform Papa, turn right heading 100. The truck's rolling, the store is hanging, and passengers, I think they're okay, but they're going to be pretty upset. 9 Uniform Papa, and the airport's still 1 o'clock and 4 miles. Uniform Pop, alright, we're just coming over the clouds now. Uniform Pop, we have the airport in sight. Algunas cosas a tener en cuenta es que puedes escuchar al comienzo de la emergencia que el piloto está nervioso. Claro que sí. Sus puertas se abrieron, está asustado, no sabe lo que pasará en los próximos segundos. Así que está muy nervioso en cuanto a lo que está pasando y cómo va a volar el avión. A medida que se adentra más y ve que el avión está aguantando, él sabe, ok, estamos volando, significa que estamos bien y que podemos volver de forma segura. Y puedes escucharlo relajarse un poco. Pero creo que el piloto está volando solo. Lo otro que noté del controlador de tráfico aéreo es que el piloto trata de que el controlador lo ayude, pero ella no ayuda. Give me the localizer frequency. I can't get anything here. Our hands are full. Él trata de que ella le dé una frecuencia de localizador, y si no sabes qué es un localizador, es para poder alinearse cuando hace mal tiempo. Cuando estamos en las nubes, ese localizador indica si estamos a la izquierda o derecha de la pista, así que pregunta por esa frecuencia. Sin esa frecuencia, no tiene manera de saber dónde está en relación con la pista. Y como está solo, ya sabes, tenemos un iPad o un libro que tiene esas frecuencias que normalmente estaría fuera, pero en este caso, él vuela solo y el avión no funciona como debería. Él no será capaz de encontrar eso, especialmente el poco tiempo que necesita para tenerlo. Le pide al controlador, ayúdame, consígueme esa frecuencia, pero ella no lo entiende. De hecho, ni siquiera funciona. Así que hay dos partes en esto. Uno, tiene un paquete, un informe que recibe de ese aeropuerto que dice,
estas son las cosas que funcionan o no en cierto aeropuerto. Cuando sales de un aeropuerto, por lo general, no vas a leer lo que no está funcionando en cuanto regresas. No digo que no deberías. Él debería saber eso, pero no lo hizo, porque no sabía nada de esa pista. En una situación de emergencia, puede que no esté pensando en eso porque tiene las manos ocupadas. Pero el controlador debe saber qué funciona y qué no en un aeropuerto en particular. Eso está en su espacio aéreo. A continuación, el controlador dice, ¿tienes el clima en el aeropuerto? 9 Uniform Papa, and verify you have information, Lima, San Francisco. Altimeter setting is 29902. ¿Por qué le preguntarías eso en este caso en particular? Si deben darte el clima que necesitas para aterrizar. He hablado de eso en otro video de control de tráfico aéreo versus piloto. Necesitas tener esa información. Lo que tendría más sentido sería que el controlador le dijera, el clima en el campo es este, el viento es así, la visibilidad es así, la configuración de tu altímetro es esta. Ahí está tu información, porque la manera para nosotros como pilotos de tener esta información es solicitarla, escuchar otra frecuencia para tenerla o solicitarla poniéndola en una computadora y así la obtendremos. Pero este tipo puede estar volando solo y ese no es el momento para estar en otra frecuencia escuchando el clima cuando está hablando con el controlador. El controlador podría darle esa información y hacerle saber, eso es lo que necesitas, vamos a llevarte de vuelta. Pero la controladora está más preocupada en proteger sus responsabilidades legales, asegurándose de que evite el terreno. Y esa es solo mi opinión y sé que habrá algo de odio, pero sin duda el controlador debería estar dándole vectores para evitar que golpee cualquier cosa, diciéndole qué tiempo hace y luego bajarlo lo suficiente para que pueda salir y ver la pista. Si las nubes hubieran estado más bajas, habrían estado en un verdadero aprieto porque ella los alineó con la pista, lo cual fue bueno. Y luego salieron y pudieron ver la pista para que pudiera tener la visual y poder aterrizar. Si las nubes hubieran estado más bajas, habría sido un problema, porque ella lo alineó en una pista donde no estaba trabajando para ayudarlo a aterrizar. Funcionó, pero esto es una lección para cualquiera de los controladores. A los pilotos, sobre todo cuando vuelan solos, deben darles toda la ayuda posible para asistirlos en un caso como este. Él está cargando con cosas que normalmente no le piden, y entiendo eso. Pero este piloto no está acostumbrado a que una puerta salga volando y necesita ayuda. Si has visto estos videos, sabes que puedo ser más duro con los pilotos que con los controladores, pero en este caso, el controlador debió manejarlo diferente. Todo funcionó, eso está bien, pero el controlador debió hacer otras cosas para que no saliera tan mal, porque de una forma u otra podrían haber causado un problema. Ahora, algunas críticas para este piloto. Si bien hizo un gran trabajo, mantuvo la calma, voló el avión primero, navegó, comunicó, hizo lo que debía hacer para aterrizar de forma segura. Seguro sus pasajeros no estaban muy emocionados, pero su terminología radiofónica es terrible. La forma en que se comunica y algunos de los atajos que está tomando y diciendo como uniforme pop en lugar de papa, cosas así. Quiero decir, si planeas ser piloto, no te acostumbres porque está bien para el tipo de avión que vuela. Puede ser que esté haciendo cosas domésticas de Estados Unidos, tal vez Canadá o México, pero empiezas a volar a otros países cuando dices cosas así y no estás diciendo todo lo que deberías decir, que es papa. No estás diciendo esas cosas, te va a confundir y complicar la vida, y si ese es el hábito que tienes, entonces en una emergencia tendrás ese hábito. Como en cada una de las revisiones de las que hablé, el resultado final salió bien. Creo que el piloto hizo un gran trabajo en cuanto a su habilidad para navegar y comunicar, menos su pobre terminología y sus habilidades de aviación. Y no nos entrenamos para tener una puerta abierta. No sé cómo se comportaba el avión, pero pudo regresar y aterrizar con seguridad del avión. Y lo felicito por ese resultado. Igual con el controlador tengo algunas críticas para ella. Creo que podría haber hecho muchas cosas mejor. Noté que ella tiene ciertas obligaciones legales y responsabilidades, pero hay muchas cosas, en mi opinión, que podría haber hecho para ayudar al piloto en este caso. Tardó en saber la frecuencia del localizador, ella no sabía lo que no estaba en servicio, trataba de que el piloto escuchara la información del clima y no paraba de preguntarle si estaba despejado cuando no lo estaba. Ella sabía dónde estaban las nubes y debía saber que no podía mantener su propia separación del terreno. Así que, al final el resultado estuvo bien. Con suerte, es una gran experiencia de aprendizaje para ella sobre cómo manejar la emergencia. Porque la verdad es que, mientras critico lo que hizo, nunca he sido controlador de tráfico aéreo. He estado en algunas situaciones de emergencia y, sabes, puedes decir lo que quieras de alguien, pero hasta que no estás en sus zapatos, no lo sabes realmente. Y es más fácil para mí criticar a un piloto que a un controlador, porque sé desde la visión de un piloto lo que necesitamos.
y lo que se espera que hagamos. La situación de un controlador es algo diferente. Tengo curiosidad por ver si los controladores en la sección de comentarios la defienden o están de acuerdo con las cosas que estoy diciendo, y lo sabremos. En este canal acostumbramos poner un video divertido al final. Esto es divertido para mí, pero creo que no lo fue para el piloto. No creo que fuera divertido para el avión que dio la vuelta o para el controlador, pero me parece entretenido. Delta 4 Echo Kilo, right turn on Echo, contact ground 121.8. 4 Echo Kilo, I am looking at my... It's the next right turn right next to you. You need to make it. Turn right now. Echo Kilo, you got it. Exit the runway and then call ground on 121.8. It looks like you're now making a 180. Frontier 667, go around. Go around, 667. Cessna 4 Echo Kilo, what are you doing now, man? I missed it. I couldn't get out the Echo. I was already past it. Yeah, you weren't, but go down to the next one. Go down to Delta and then taxi into Signature on Charlie. Sí, no lo estaba. Creo que fue divertido la forma en que ella le dijo eso. Esto es divertido porque he estado allí. Cuando eres estudiante tienes una sobrecarga sensorial. Debes volar el avión y tu cerebro está tratando de procesar muchas cosas. Quieres comunicarte en la radio, escuchas otros aviones como este vuelo Frontier que está detrás e intentas ver las pistas de rodaje. Hay muchas cosas sucediendo y puedes sentirte abrumado, que es lo que le pasó a este piloto. Se confundió, él estaba en la pista de rodaje correcta, pero creyó que estaba en la equivocada, así que pensó que sería más inteligente dar la vuelta y volver a la pista. Eso no tiene sentido para mí. It looks like you're now making a 180. Algo a tener en cuenta, si quieres ser piloto, es que una vez que aterrices, debes salir de la pista. A menos que solicites, puedo rodar hasta el final o puedo aterrizar largo o cosas así. Es mejor que tan pronto aterrices y tengas menos velocidad como para salir de la pista, sal de ella. Porque no sabes quién está detrás. Puedes creer que tienes mucho espacio, pero no es así. Puedes tener a alguien detrás despegando y que tal vez no prestó atención o no sabía que debía hablar por radio. La mayoría no va a aterrizar en las pistas de rodaje, menos un par de personas. Pero la mayoría no va a despegar y aterrizar en una pista de rodaje. Por lo tanto, es más seguro salir de la pista de rodaje. Entonces, puedes averiguar dónde estás para orientarte y llegar a donde necesitas ir. Pero si eliges pedirle al controlador aterrizar largo o rodar hasta el final, quieres mantener tu velocidad. He visto escenarios donde aterrizan pilotos y están en este rodaje largo, muy lento, y pienso, ni siquiera van más rápido de lo que estarían en una pista de rodaje. No tiene sentido. Si vas a pedir eso, rueda rápido hasta el final y sal de la pista. Quieres estar en la pista lo menos posible. No es el mejor lugar para pasar el rato o pasar el tiempo. Entras cuando estés listo para despegar, aterrizas y sales. Así debes tratar una pista. Recuerdo la primera vez que aterricé en un gran aeropuerto. Era Houston Internacional. Aterrizamos y si alguna vez aterrizaste en Houston es complicado. Tiene pistas de rodaje de 2 letras, es mucha información, hablan muy rápido porque esperan que seas profesional. Yo era un nuevo piloto, era un vuelo corporativo, aterricé allí y fue como, vaya, es mucha información lo que pasa. Y lo que aprendí de esto fue, cuando me estoy preparando para aterrizar en algún lugar con el que no estoy familiarizado, antes de ir, miro dónde aterrizaré, a dónde iré y más o menos qué es lo que me van a decir. Y eso me da algunas expectativas de lo que me van a decir. Esto me da una idea básica de hacia dónde voy y las pistas de rodaje que debo tomar. De esa forma lo sé, si salgo de Echo, solo debo ir a Alfa y Delta para estacionar, o lo que sea, y sé en qué dirección doy la vuelta a la izquierda o la derecha. Es importante y eso es parte de estar preparado como piloto. Hay muchas cosas, el tiempo, las radios, volar, todo. La mayoría solo ve la parte de volar, piensan que es la parte más difícil. Como vieron, rodar en un aeropuerto ocupado que no está tan ocupado, pero hacerlo en uno que sí puede ser más abrumador que volar un avión. Sé que parece una locura, pero es así. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.